Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana dándote toda la gloria y la honra porque tú eres merecedor de la honra. Dándote gracias, Padre, por este nuevo día que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias por el aire que respiramos, por el sol que nos alumbra, por la lluvia que tú haces que caiga a la tierra y la haces germinar. Te damos gracias porque todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido. Gracias, Padre, por el regalo más grande que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Y en Cristo Jesús tú nos has dado todo lo que necesitamos. Padre, necesitamos hoy que tu gracia sea manifestada para impartir tu palabra, para recibirla y para que tú le des el crecimiento a la misma, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos hoy a mencionar algunas escrituras que son muy conocidas por todos. Pero el mero hecho que conozcamos una escritura es una cosa. Que hayamos internalizado esa palabra, que se haya hecho vida en nosotros, son cosas diferentes. Amén. Entendiendo siempre que la palabra que es impartida siempre estamos llamados a creer que el que le da el crecimiento a esa palabra, que es la semilla incorruptible, es Dios mismo. Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios y lo sigue dando. Así es que recibir la palabra y la palabra que se hizo carne, porque la palabra escrita es una cosa, pero la palabra de Dios, la palabra que se hizo carne, es una persona, es Cristo Jesús. Y la semilla corruptible había sido sembrada en la primer pareja en el huerto del Edén. ¿Quién la sembró? El diablo. Pero ahora Dios, enviando a su Hijo Jesucristo, tenemos la parábola del sembrador, que Él vino a sembrarse en nuestros corazones. Ese es el terreno que Dios está cultivando. Como la semilla incorruptible. Y a medida que esa semilla está siendo sembrada en nuestros corazones, vamos tornando nuestro corazón hacia Él todos los días. Dios le da el crecimiento y así Dios cumple su propósito con cada uno de nosotros, que es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Recuerden que la obra de Dios, cuando Cristo muere en la cruz, fue que de ambos pueblos, judíos y gentiles, ¿cuántos hizo? Uno. Para de ambos, siendo uno, formar el nuevo hombre que habla la Biblia. Efesios 2. Este nuevo hombre es el que Dios está llevando a cabo en cada creyente, que cada día nos tornamos a Él, recibimos su palabra y ahí vamos descubriendo todo lo que Dios ha hecho fuera de nosotros, lo hizo en la persona de Jesucristo, lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que Dios hará o está haciendo ya a través de nosotros. A través de nosotros. Yo había dicho en reuniones anteriores que yo pensaba y creía que
muchas de las formas que tenemos de orar íbamos a tener que cambiarlas. Amén. Y es que uno descubre en el diario vivir que muchos creyentes le están pidiendo cosas a Dios, las cuales ya Dios nos las ha dado. Lo que sí es que todas esas cosas se encuentran en un solo lugar. Ese lugar es una persona maravillosa que es Cristo Jesús. Y cuando Pablo dice que Dios, si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y a veces puede que al leer esa escritura pensemos, bueno, pues yo necesito un carro, yo necesito una casa, yo necesito un trabajo. Pero aquí tenemos que entender lo que es una palabra terrenal de nosotros y lo que es la palabra de Dios, que es espiritual. Según Efesios capítulo 1 y verso 3 dice que Dios nos ha bendecido, no con algunas bendiciones, sino con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y el anhelo de nosotros como creyentes debe ser que el propósito de Dios tenga cumplimiento en cada uno de nosotros. Porque si el anhelo de nosotros es que el propósito de Dios se cumpla, en cada uno de nosotros descubrimos lo que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces, en vez de estar pidiendo en oración, vamos a permanecer en la oración, pero en acción de gracia, dándole gracias a Dios. ¿Quién se preocupó? Lo puede mencionar la persona que se preocupó porque este sol saliera hoy a alumbrarnos, donde las tinieblas fueron disipadas por esa luz maravillosa. Eso está en las leyes que Dios puso. Amén. Eso está en el plan y propósito de Dios. Y lo que Dios se ha propuesto hacer, pues no hay nada ni nadie que se lo impida. Amén. Y Dios, como dice Malaquías, nuestro Dios de justicia. Nuestro Dios de justicia. Entonces, en segunda de Pedro leímos la reunión pasada, el capítulo 3. Verso 14 al 18. Dice lo siguiente. Segunda de Pedro. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, ¿qué cosas? Pues hay que leer el contexto anterior para ver qué cosas son. Cielo nuevo, tierra nueva. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza,
Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estamos llamados a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos hablado en la reunión anterior que estamos llamados a conocer a Dios. El evangelista Juan dice que a Dios nadie le vio jamás. En el verso 18 de su capítulo 1 de este evangelio dice: el unigénito, Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ya ustedes saben la pregunta de Felipe, capítulo 14 de ese mismo evangelio. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No necesitamos nada más. ¿Qué le dijo Jesús? Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y este es el misterio. El misterio de Dios era Cristo, el misterio de Cristo es la iglesia. Amén. Todavía hay veces que yo veo en videos ahí en YouTube peleando, te dan unos debates ahí tremendos, que Cristo no es Dios y que Dios no es Cristo, y que unos hablan de la unicidad, otros hablan de la Trinidad. Pero qué bueno que ante todo esto el creyente debe creer lo que Cristo dijo, como Él lo había dicho ahí en Juan 14, creed en Dios, creed también en mí, dijo Él. Entonces Cristo dijo que cuando Él se fuera, Él iba a enviar a alguien para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Que iba a tomar de lo de Él y no lo iba a hacer. ¿Sabe quién es ese? El Espíritu Santo. Eso lo tenemos que creer también. ¿Por qué? Porque, como dice Pablo en 1 Corintios 3, que nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en Dios. Entonces, las cosas del Espíritu, que son las cosas de Dios, el único que nos las puede revelar y dar a entender quién es, pues el Espíritu Santo. Nadie más. O sea, yo ministro la palabra desde aquí, pero yo puedo llegar a su intelecto, pero a su espíritu, quien llega, ¿quién es? No soy yo. Y a medida que cada uno pone de su parte, anhela, se hace un buscador, como dijo Cristo, el que busca hallará. Pues entonces ahí está el Paracleto, el otro consolador, el Espíritu Santo, que nos va a ir revelando todo lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Recuerden que si la mente no me falla, en Deuteronomio 29 y verso 29 dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero las reveladas a nosotros. Así es que hay cosas que mientras estemos aquí, en este ámbito terrenal, hay cosas que son de parte de Dios que nos van a ser ocultas, pero vamos a buscar las que Él quiere que las recibamos por revelación. Por eso es que la oración de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, debemos hacer nuestra esa oración. Pablo pedía para que Dios alumbrara los ojos del entendimiento de estos hermanos,
que le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Esa oración debe ser nuestra cada día, no orando por mí, sino orando por todos los miembros del cuerpo de Cristo, cuerpo que está diseminado en el mundo entero. Amén. Y cuando oramos de esa forma, entonces vamos a tener la petición contestada, porque estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y porque muchos leen un versículo bíblico, lo dejamos ahí, nos detenemos ahí cuando Jesús dijo: hasta ahora nada habéis pedido. Pues ahora pueden pedir en mi nombre al Padre, porque todo lo que pidáis en mi nombre. Pero entonces Juan aclara y dice: sí, lo vamos a tener, pero es cuando pedimos conforme a su voluntad. Por eso es que hay veces que debemos preguntarle a Dios cuando nos sucede algo que está en contra de nuestra voluntad. Pedirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo pido y no recibo? Bueno, Santiago tiene la contestación. No yo, Santiago. Estamos pidiendo, pero estamos pidiendo mal, porque estamos pidiendo ¿para qué? Para nuestros deleites. Para nosotros. Estamos preocupados por lo nuestro, por lo terrenal. En Mateo 6, verso 33, Jesús dijo: busquen del reino de Dios y su justicia primero, que todo lo demás. Pero estamos pidiendo las añadiduras, olvidándonos de buscar del reino, de que Cristo reine. Y a veces suceden cosas que tienen que ver porque nos las buscamos. Otra es porque como Dios nos ama y es nuestro Padre, Él a veces nos tiene que disciplinar. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: imponga las manos con ligereza. Nosotros estamos, yo no sé, la religión nos ha enseñado más, porque vamos a orar y seguimos imponer manos. Es más, hay veces que las personas piden oración y no le preguntamos: ¿pero por qué voy a orar? Y en todo esto pues tenemos que ser disciplinados, ir aprendiendo, hermano, ir aprendiendo. Y en el Evangelio de Juan, este Evangelio, hermano, cuando lo leemos, estuve leyendo que este fue el último libro que se escribió. Y en este Evangelio, cuando por ejemplo, que escribe Juan, o sea, no es que hayan 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso no es. Aquí está el Evangelio según Juan. Escribió según Dios le reveló para que escribiera, pero el Evangelio es uno solo. Los 4 evangelistas son 4 evangelistas, pero todos hablan de la misma persona, que es Cristo Jesús. Pero cada uno le da un enfoque diferente. Ese es el cuidado que debemos de tener. Y en ese capítulo 2, cuando vemos que ahí vemos el milagro que surge en la boda de Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Y dice: wow, tremendo milagro. No deja de ser un milagro. Pero ahí aparece una palabra que no la podemos leer e ignorar luego. Ahí dice: y esta primer, vamos a leerlo.
Verso 11 del capítulo 2. Mira lo que dice este versículo. ¿Lo tienen? Dice, ¿y este principio de qué? De señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahí hay un milagro que Jesús hace convirtiendo el agua en vino, pero no deja de ser una señal. Y una señal, lo que quiere decir es que hay un mensaje subyacente, o sea, detrás de esa señal tenemos que pedirle entendimiento a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esa señal? Usted va por la carretera guiando y está la ley de tránsito, ¿no? Están las señales. Y cuando usted ve un pare, usted lo lee, y ese letrero, esa señal le está queriendo decir a usted que cuando llegue ahí tiene que ¿qué? Detenerse. Entonces, en esos milagros que hizo Jesús, usted no va a encontrar en este evangelio, según Juan, la palabra milagro, sino que va a encontrar la palabra señal. Señal. Y ustedes saben que ahí estaban las 9 tinajas. ¿Cuántas eran? 6 tinajas. El número 6 habla de quién, del hombre. Y ahí echaban el agua a los judíos para el rito de la purificación, ¿no? Se lavaban. Y entonces ahí Jesús las manda a llenar, pero cuando comenzaron a sacar el agua, que él mandó a que la sacaran y se la presentaran al maestresala, allí no había agua, allí había vino y del bueno. En las bodas acostumbraba el novio a dar el buen vino al principio, porque no se podía dar mucho, ¿no? La cosa es que cuando estuvieran medio pues entonces ahora le vamos a dar del malo. Yo conocí a una persona que bebía bebidas alcohólicas y empezaba con un palito de whisky, pero cuando estaba fumado, hasta acá bebía. Comenzaba tomando algo bueno, pero ese ya murió. Ese ya murió. Y Jesucristo lo que le está queriendo decir como señal ahí es que los ritos que hace la religión, ninguno de ellos tiene poder para transformar la vida del hombre que está en pecado. Nosotros estábamos dando frutos, pero no de justicia, sino que el pecado era quien nos tenía cautivos y nos llevaba camino a la perdición eterna. Pero cuando Cristo vino a nosotros, cuando Dios nos llamó por medio del Evangelio, que nos convertimos a Cristo, no necesitamos que nos tiraran o nos derramaran una poca de agua bendita por encima, que de bendita no tiene nada, de agua maldita por encima. Cuando Cristo vino, comenzamos a ver de inmediatamente, cuando le abrimos nuestro corazón, cuando Dios nos alumbró, cuando Él vino como la luz a nuestro corazón y comenzó a disipar las tinieblas,
comenzamos a ver, y los que estaban en nuestro alrededor, ¿qué comenzaron a ver? Un cambio. Y hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Se acuerdan de ese cántico? Y las cosas que yo hacía, ya no las hago. Porque el poder transformador para transformar un hombre o una mujer, no importa hasta dónde haya caído en el pecado, el que tiene poder para levantarla y transformarla se llama Jesucristo. Amén. Que vino a nosotros como el agua viva. Como el agua viva. Y la revelación que Juan nos da de Jesucristo, si leemos con mucho cuidado este libro, vamos a encontrar que todo lo que nosotros necesitamos no son cosas. Todo lo que nosotros necesitamos es a Cristo. Y que en este evangelio vamos a ver que Dios no nos ha dado cosas. Nos ha dado ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Pero tenemos que tener claro, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero escuche esto, yo sé que usted lo sabe de memoria, pero no sé hasta dónde ha llegado esa escritura de Juan 3:16. Nos ha dado. ¿Cuántas cosas? No, ninguna. ¿A quién fue que Dios nos dio? A su Hijo Jesucristo. Ahora, en Cristo nos lo ha dado todo. Si Dios no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. A la vida y a la piedad. Nosotros, al estudiar este libro y entender a Juan lo que le escribió, una de las cosas que debemos de ver es qué concepto no sé si hay otra palabra mejor que esa, tiene Dios de su Hijo Jesucristo. Porque lo que es Cristo para Dios es lo que debe ser para nosotros. ¿Ok? Es lo que debe ser para nosotros. Yo apunté unas cuantas escrituras para dárselas, porque me creo que ustedes están escudriñando la Biblia también. Amén. Y en ese evangelio, como les dije, pues vamos a encontrar que Cristo, que es lo que Dios nos ha dado, según Juan 3:16, en Él encontramos todo lo que Dios nos ha dado. Pero no son cosas. Vamos a ir poco a poco. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo
Vamos a Juan capítulo 6 primero. 6 por parte. Capítulo 6. Esta escritura yo no la tenía, pero la voy a citar. Gloria a Dios. El verso 47 del capítulo 6 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, mire lo que dice el verso 48. Jesús no dice que al que tenga hambre espiritual, Él le va a dar pan para saciarlo. ¿Qué es lo que dice Cristo? Yo soy el verdadero pan. No es que Él tiene pan para darnos. Es que Él es el pan que descendió del cielo. Y si lo comemos a Él, no vamos a tener hambre espiritual, porque estamos comiendo el verdadero pan. El yo soy el pan. Son cosas diferentes. Ay, Señor, dame pan. Señor, tengo hambre y sed de justicia. ¿Cómo la puedo saciar? Bueno, pues me voy a ayunar 10 días, 12, y a orar por la mañana a las 3 de la mañana. Jesús te está diciendo, mira, yo soy el verdadero pan. Si tenemos a Cristo y Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo, pues tenemos el verdadero pan. Amén. Amén. Eso no se nos puede olvidar. Y si comemos ese pan, tenemos la vida eterna. Juan capítulo 8. Verso 12. Si ustedes leen con cuidado este verso 48 que leímos ahí en el capítulo 6, el yo soy, aparece 7 veces en este libro. Amén. 7 veces. Yo soy. Yo soy. ¿Se acuerda cuando Moisés le dijo a Dios, cuando me pregunten tu nombre, ¿cuál es para yo decirlo allá? Dile, yo soy, te envío. Yo soy, te envío. Capítulo 8, verso 32. Verso 12, perdón. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, que si usted se levanta a las 12 de la noche, pero usted es un creyente que tiene a Cristo, que está siguiendo a Cristo, bueno, usted necesitará darle al interruptor para que la bombilla de su casa, de su cuarto, el pasillo, lo que sea, prenda para que sus ojos físicos puedan ver. Pero si usted lo que está buscando a esa hora es la luz espiritual, pues no la busque ni en ningún cuarto, porque está dentro de usted. Amén. Porque Cristo dijo, yo soy. No es que le voy a dar luz, es que yo tengo luz para darle. No. Yo
soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, que fue lo que dijo este hermano evangelista llamado Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 1 de ese mismo libro, del verso 1 al 5, ¿qué dice? Dice, en el principio era el verbo. O sea, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba. ¿Por qué aparece la palabra ahí estaba? Bueno, porque Juan se está remontando al principio, o sea, antes de Génesis 1:1. Por eso dice en el pasado, ¿no? Que Él era la luz. El verbo era la luz. Cuando leemos el verso 14 de ese capítulo, sabemos que el verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne. Este fue Cristo, que dijo en 8:12 que Él era la luz. Juan dice así aquí que antes del principio, en el principio, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire, en nosotros, antes de estar en Cristo, lo que había era tinieblas dentro de nuestro corazón. Amén. En nuestra mente. Amén. Nuestro espíritu estaba muerto espiritualmente. Pero cuando escuchamos un día el Evangelio, yo tuve que escucharlo muchas veces, pero me lo siguieron practicando hasta que Cristo como luz penetró. Y las tinieblas que habían en cada uno de nosotros no pudieron prevalecer. Tuvieron que irse disipando, porque las tinieblas, lo único que tiene poder para disiparlas es la luz, nada más. Nada más, hermano. Y Cristo es la luz. Por eso es necesario las reuniones. Por eso es necesario el estudio de las Escrituras. Por eso es necesario el escuchar la palabra no adulterada. Amén. No adulterada. Porque la exposición de tu palabra alumbra. Cuando hablamos de Cristo, Él es la luz. Nos sigue alumbrando. Sigue alumbrando en nuestro interior, en nuestra mente. Y mucho más, si aplicamos el ejercicio de cada día, irnos renovando, según Romanos 12, en el espíritu de nuestra mente. Yo le he dicho a ustedes que la gloria todo el tiempo es de Dios, que yo a tiempo, el Señor me permitió ver un poquito que las religiones, las sectas religiosas, nada tienen que ver en el propósito de Dios. Pero a muchos de nosotros la religión ha penetrado. Ese árbol religioso ha crecido. Que el Señor sigue cada día como luz alumbrando en nuestros corazones, que es el terreno que el Señor Jesús quiere conquistar. La tierra de Canaán, allá el pueblo de Israel tenía que conquistarla, echar los enemigos fuera. Pero ahora a la tierra, según Marcos 4,
Mateo 13, que el Señor Jesús quiere conquistar en la tierra de nuestro corazón. El sembrarse como semilla. Y para que esa semilla comience a crecer, y si queremos, como estamos llamados a dar y a llevar fruto, más bien a llevar fruto, Juan capítulo 15, Jesucristo nos advierte lo siguiente. Después que dice, yo los he puesto para que vayan y llevéis fruto, mucho fruto. Pero entonces aclaró y dijo, que no se nos puede olvidar, que sin Él nada podemos hacer. Nada. Porque Él es la vida. Los cristianos respondemos a una clase de vida que no es terrenal, es a la vida divina. Mire ese palo de guanábana que está ahí, tantas que yo he comido de él. Ese palo da fruto, que es la guanábana, pero William no lo tiene bajo mandamientos ni bajo disciplina para que eche fruto. Amén. Ese palo, cuando llega el tiempo, comienza a dar fruto porque responde a la vida vegetal. Palo de mango. Los animales se van multiplicando. Esas fueron las vidas que Dios creó. Y dentro de ellas creó la vida humana. Pero la vida divina estaba tipificada en el huerto allí, en el árbol de la vida, que era lo que Adán y Eva debían de haber comido. O sea que si comen de este árbol, lo que estaban era diciendo a Dios, yo te quiero ver dentro, no fuera de mí. Pero comieron del árbol prohibido y lo que hicieron fue que se metieron al diablo en forma de pecado dentro de ellos. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús. Esto hay que explicárselo a la gente que no conoce a Cristo, que no conoce el plan de Dios, el plan redentivo de Dios. Así es que Cristo como semilla, y Él se presentó como la semilla de trigo, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 12, que dijo, si el grano de trigo no cae a tierra, ¿y qué? Si muere, queda solo. Se estaba refiriendo a Él como la semilla de trigo. Pero si cae a tierra y muere, ¿qué va a pasar? Murió y resucitó. Y aquí ya vemos parte de los frutos que Él dijo. Esos frutos están diseminados en el mundo entero. Así es que si nosotros estamos disfrutando la verdad que es Cristo, hemos creído el Evangelio, no le podemos dar mérito a ningún hombre. Sí, Dios usa a los hombres, a los siervos de Él para predicar, pero en realidad quien hace la obra para que veamos, para que entendamos, para que creamos, es Dios mismo. Yo tengo un libro que es de Elena de White, la profeta de los adventistas. En ese libro, de los muchos que ella escribió, ella dice 5 pasos para llegar a Cristo. Entonces hay una explicación y habla de los 5 pasos. Mire, tengamos cuidado con eso. El hombre en pecado jamás podrá venir hacia Dios. Amén. Cuando la primer pareja le falla a Dios en el huerto del Edén, ¿quién fue el que vino en busca del hombre? Fue Dios. ¿Qué dice 2 de Corintios 5? Que Dios estaba en Cristo. ¿Qué hacía Dios en Cristo?
reconciliando al mundo con Él. O sea, Dios sabía que no podíamos, estando muertos en delitos y pecados. Entonces lo que hizo fue que vino a nosotros, en la persona de Jesucristo, para salvarnos. Amén. Y esto es bueno recordarlo, porque debemos de ser un pueblo agradecido. Amén. Y en la oración mencionándole todas estas cosas a Dios en agradecimiento. Señor, yo no pude llegar a ti, pero te alabo y te doy gracias porque tú ya llegaste a mí. Tú viniste a mí. Tú me elegiste, me llamaste. ¿A dónde nos llamó Dios? ¿A qué secta religiosa? ¿A qué religión? Pues a ninguna. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado. Nos eligió y después que nos eligió, nos conoció y nos llamó. ¿A dónde nos llamó Dios? Pues Primera de Corintios 1:9, Pablo le dice a los corintios y a nosotros hoy, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su amado Hijo Jesucristo. Y Cristo ni es católico desde el punto de vista religioso, ni es pentecostal, ni es adventista, ni es testigo de Jehová, desde el punto de vista religioso, ni es presbiteriano, ni es luterano. Cristo es el Verbo. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es la luz. Cristo es el pan de vida. Entonces los que estén buscando los 5 pasos esos, cumpliéndolos para llegarse al camino, pues están equivocados. Porque en Juan 14:6 Jesucristo dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Él no habló de 5 pasos que teníamos que dar para llegarnos a Él. No, Él dijo, yo soy el camino. Y nadie, Él no dijo, nadie puede ir. No, dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Y por qué nadie puede venir? Porque Él lo dijo a Felipe, el Padre y yo, uno somos. Ellos veían al Jesús con un cuerpo semejante al de nosotros, al Jesús humano, pero dentro de ese cuerpo, ¿quién estaba? Dios. Porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Por eso Él dijo, nadie puede venir. Cuando estudiamos el tabernáculo, del lugar santo al lugar santísimo, había un velo que tipificaba la carne, el cuerpo de Cristo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué le pasó al velo? Se rasgó de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo, al lugar santísimo, el único que podía llegar, entrar ahí una vez al año era el sumo sacerdote, Aarón. Después de haber hecho, no podía ir con las manos vacías tampoco. Tenía que ir con la sangre del cordero que había sacrificado por él, su familia y los del pueblo, para rociar el propiciatorio. Si entraba con las manos vacías, le esperaba la muerte. Pero ahí había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Ahí podían entrar los sacerdotes nada más, a ministrar en el lugar santo. Ese velo le estaba diciendo, no hay entrada para acá para usted. Pero cuando Cristo muere, el velo se rasgó de arriba abajo. En Hebreos dice que ese velo tipificaba el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo fue molido ahí dentro, ahora podemos entrar, dice en Hebreos 10, por el camino nuevo y vivo. Cristo no está muerto. Cristo está vivo por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió por su preciosa sangre. Ahora, al trono que vamos y que tenemos acceso
se llama el trono de la gracia de Dios. Para encontrar gracia y favor para el oportuno socorro. Ahí debemos de ir todos los días, todas las tardes, aún antes de acostarnos, al trono de la gracia. Porque esa gracia de Dios, que no es algo nuevo, porque la gracia no es otra cosa que Dios mismo impartiéndose en la persona de Jesucristo. La gracia la vemos en el huerto del Edén, ¿sí o no? Después que Adán peca, vino Dios, lo llamó. Adán se había hecho unas vestimentas para tapar su desnudez. A Dios no le gustaron, no las aceptó. Y Dios sacrificó un animal y le hizo unas vestimentas de pieles a los dos. Esa no es gracia. Que Juan dice, en el capítulo 1, verso 17, dice que la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que si estamos en el camino que es Cristo, lo hemos recibido por la fe. Colosenses 2 y verso 6 dice que debemos seguir caminando en Él, tal y como empezamos. O sea, esto es por la fe, hermano. Porque por fe andamos, no por vista. Y la fe viene como resultado de oír y oír la palabra de Dios. Así que tenemos de dejar de estar inventando, usando nuestra mente, nuestras capacidades humanas para agradar a Dios. Y el Espíritu Santo nos guía, bueno, ahora sí. Pero algo que la misión que tiene el Espíritu Santo, para mí es la primordial, es que Cristo dijo, Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Así es que tiene que ser por revelación. Pedro dijo y contestó bien, porque Cristo dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Bueno, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento Pedro recibió y lo dijo Cristo. Eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación de Cristo, pero Pablo cuando escribe a los Gálatas no dice que recibió una revelación de Cristo. Muy diferente. Dice que Cristo, que a Dios le plació revelar a Cristo en él. Son cosas diferentes. Cosas diferentes. Revelar a Cristo. Y la iglesia, cada creyente estamos, según Efesios capítulo 1, para la gloria de la gracia de Dios. Para la alabanza de la gracia de Dios. O sea, no solamente que aquellos que están fuera nos escuchen, sino que vean en nosotros algo diferente. Y cuando nos vengan a decir, oye, pero ven acá, tú eres una persona que en medio de los problemas, esa paciencia tuya, yo te la envidio. Y yo, no, un momentito. Nos vienen a dar brillo. Entonces, esa es la gloria que viene de los hombres. Y ahí es una oportunidad para testificarle que lo que está pasando es que no soy yo, es la gracia de Dios en mí. No es la humildad mía, es la humildad de Cristo. Y ese fue el que nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nosotros aún como creyentes todavía hay cosas que de vez en cuando somos volátiles. Nos da ira, coraje. Por eso es que necesitamos cada día tornarnos a Dios, que nuestro corazón se torne a Dios, para que Cristo siga cultivando nuestro corazón
todo lo que quede en nosotros de las tinieblas sea disipado. ¿Cuántos anhelamos eso? Amén. Vamos a seguirnos dando para eso, hermano. Es que Cristo es el camino. Recuérdelo bien. Hermano, pero es que eso yo lo sabía. Bueno, no es que lo sepamos, es que eso sea internalizado en nosotros y pedirle, Señor, que esta palabra de lo que es Cristo, de mi mente, siga para abajo y vaya a nuestro espíritu. Porque cuando usted tiene una experiencia espiritual, no es lo mismo que tener un conocimiento espiritual. El conocimiento se le olvida. Pero cuando usted tiene una experiencia que está dentro de usted, esa no se nos va a olvidar jamás. Amén. Porque esa está en nosotros. Es Cristo ahí manifestándose como lo que Él es. Cristo dijo, yo soy el camino, ¿y qué más? La verdad y la vida. Yo soy la verdad y la vida. ¿Por qué usted cree? Una de las muchas cosas que hay, que el pueblo de Dios, la iglesia está dividida. Cuando no debe ser. De hecho, a un Cristo, yo no sé cómo a veces leemos, en Juan 17, cuando Cristo le oró al Padre, Cristo le dice al Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cristo no dijo, las escrituras son la verdad, dijo, tu palabra. ¿Qué fue lo que leímos en el primer capítulo de Juan? Que en el principio era ¿qué? El verbo, que es la palabra. Y esa palabra que se hizo carne, que es Cristo, dice aquí, yo soy la verdad. Entonces, Cristo le dice, santifícalos en tu verdad. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue camino a la zarza que ardía y no se quemaba? Para la sorpresa de Moisés, no solamente veía que la zarza ardía y no se quemaba, sino que cuando está cerca, de en medio de ese fuego, una voz, Moisés, quítate la sandalia, porque el lugar que pisa, santo es. Pregunta, ¿quién trajo la santidad? ¿Moisés o la santidad estaba allí? Entonces, cuando hablamos de santidad, y lo vamos a ver en 1 Corintios 1:30. Pero antes de ir ahí, repito la pregunta. Una de las muchas razones por la cual la iglesia, el cuerpo de Cristo, está dividido, ¿cuál usted cree que es? Bueno, hay congregaciones que tienen uno, ¿cómo le llamaríamos? Una directriz, ¿está bien esa palabra? O sea, unas dogmas, o sea, las mujeres no pueden venir al local en pantalones. Pero hay otras que sí, aquí pueden venir en pantalones, mire qué cosa. Entonces, hay sectas religiosas que cuando se habla, como dice en Hebreos 12, que sin santidad nadie verá al Señor, ¿qué es lo que miran? La parte exterior de la persona. En este caso, las hermanas son las más que sufren en esto. Pero cuando descubrimos en la Biblia quién es el santo y quién es el que nos santifica, digo, la Biblia lo que dice es que la mujer debe vestir decorosamente, pero el tema aquí es la santidad. Yo no puedo ni usted tenemos la capacidad para generar la capacidad que Dios demanda, porque Dios es santo, santo, santo. Amén.
Y Jesús lo dijo, sed santo como vuestro Padre es santo. O sea, la palabra santo es apartado. Pero yo no puedo generar la santidad que Dios demanda. Y como yo no puedo, entonces Dios, que es santo, me ubicó en su santidad, que es Cristo Jesús. Mire qué sencillo. Y entonces, si Él dijo que es la verdad, yo tengo que buscar que si Él es la verdad, entonces todo lo que sale de Él, de su boca, es verdad. ¿Por qué? Porque está saliendo de la verdad. ¿Me explico? Amén. Por eso en primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3, el apóstol Pablo dice, si alguno no se conforma a las sanas palabras, mira la palabra, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Delira acerca de cuestiones necias, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, de hombres corruptos, privados de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Estuvimos viendo lo de la iglesia de la Odisea. El Señor le habló de un montón de situaciones negativas que tenía. Cuando ella decía, la iglesia decía, el ángel de la iglesia decía lo contrario. Pero ¿cuál era la situación más caótica, más degradante? ¿Cuál era la situación que más los perjudicaba a esta iglesia? A pesar de que el Señor le habló de unas cositas que tenían que no eran buenas. Lo peor de esta iglesia era que a lo mejor dentro del local hablaban de Cristo, pero ¿dónde estaba el Señor? Estaba afuera. Estaba afuera. Estaba tocando. A ver si alguno escuchaba. Entonces, por eso no es que muchos tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Pero entonces no están enseñando conforme a la verdad que está en Cristo. Y cuando usted estudia en Efesios 4, del verso 11 en adelante, los 5 ministerios, el propósito de esos 5 ministerios, ahí mismo lo dice. Y ahí está el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro y el apóstol. Es para que preparen a quién, a la iglesia, para que los capaciten, para que todos como cuerpo nos demos para el único ministerio. ¿Y cuál es? La edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia. Porque cuando no se enseña a una congregación de acuerdo a la verdad que está en Cristo, porque Él es la verdad, se está dando en las congregaciones lo que el Señor abomina, que es el nicolaísmo. Y eso hay que huir, eso tenemos que estar conscientes de eso. Y el nicolaísmo lo que trae es muerte en vez de vida. Cuando Pedro estaba preso, el ángel lo sacó y le dijo, salgan fuera y sigan predicando las palabras de ¿qué? De esta vida. ¿Por qué el nicolaísmo? Bueno, eso se está dando al 150% en la institución católica romana. Un líder, después le siguen los que están debajo del Papa, por ahí siguen hasta llegar al cura del pueblo. Y el cura del pueblo, cuando se para al frente, es la misa, sacrificio incruento, o sea, sacrificio sin sangre. Allí están los espectadores. Te suena la campanita, es que se ponen de pie. Toca la campanita, siéntate.
O sea, los espectadores, ahí nadie hace nada, solamente el cura. Eso es nicolaísmo, hermano, y eso no puede estar en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, y según Romanos capítulo 2 y verso 3 en adelante, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: digo pues a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque si este cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también Cristo, dice 1 Corintios 12:12. Ya, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos una función, y es para que funcionemos. Amén. Bueno, claro, en este momento, si yo estoy impartiendo la palabra, pues yo estoy funcionando aquí, y la función de ustedes puede escuchar. Amén. Pero tenemos que tener cuidado con los programitas. Lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Nos convertimos en una rutina. Entonces a la larga venimos a ver qué me van a dar. Y la actitud de nosotros es: ¿qué vengo a traer? ¿Qué hay pues, hermano, cuando os reunís? Cada cual tiene. Lo dijo Pablo. Terminamos con la verdad. Y si usted busca bien, cada congregación, cada pastor con su congregación, concilios, etcétera, etcétera, tienen su varita, ¿no? Tienen su programa, Y de hecho, se llega al extremo de que si tú no eres de mi concilio, no puedes venir a predicar aquí. Hay muchas cosas que se dan. ¿Por qué? Porque no se ha sabido discernir lo que es el cuerpo de Cristo. Y eso no según yo, según Pablo, escribiéndole a los Corintios en su primera carta, eso procede de una mente carnal. Cuando ellos decían allá: yo soy de Pablo, y otro: no, yo soy de Cloé, y el otro: pues yo soy de Cefa, y otro allá: yo soy de Apolo, porque ese sí que es un duro en la palabra. Cuando Pablo supo eso, ¿qué le dijo? ¿Acaso está dividido Cristo? Ahí le dio una amonestación, pero mire, y cuando usted lee el contexto, Pablo le dijo: yo no le puedo hablar como espirituales, habiendo entre ustedes divisiones. Yo tengo que hablarle como a carnales. Esto no lo digo yo, está ahí en 1 Corintios. Entonces Romanos 8 dice que los que son guiados por el Espíritu, los tales son de Cristo, y que la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Pero si no está puesta en el Espíritu, ¿qué es lo que es? Pues muerte. Eso es así de sencillo. Esta palabra como que parece dura, pero no mencionemos esa palabra dura, es que esta es la realidad. Esto es lo que está escrito. Amén. Y como hemos leído, ahí él terminó diciendo que era la verdad y la vida. O sea, no es que Él nos va a dar vida, que Él tiene vida para darnos, sino que Él afirma ahí, dice: yo soy la vida. Yo soy la vida. Lázaro muere, enferma y muere. Amigos de Jesucristo, que se amaban mucho. Jesucristo de vez en cuando iba allá a Betania, tenía sus comidas allí con ellos, hasta que un día le traen la noticia: Lázaro, a quien tú amas, está enfermo.
hasta que le trajeron la noticia. Jesús no fue para allá, se quedó quieto. Cuando le traen la noticia, entonces él le dice a los discípulos, vamos. Le dio con ir a ver a Lázaro. ¿Qué entendieron los discípulos? Bueno, que Jesús tenía poder para sanarlo. Pero Jesús ya sabía que Lázaro había muerto. Le dijo, no, Lázaro ha muerto. Voy a despertarlo. Cuando llegó allá, Marta y María lo acusaron de la muerte de Lázaro. Sí. Si tú hubieses estado aquí, Lázaro. Lázaro no había. Él le dijo, Lázaro resucitará. María creía en la resurrección de los muertos y le dijo, no, yo sé que en el día postrero yo sé que él va a resucitar. ¿Qué le dijo Cristo? María, yo soy la resurrección y la vida. No es que tengo poder para resucitar, es que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde lo pusieron? Señor, pero es que lleva 4 días y es mal olor. Pero no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Quiten la piedra. O sea, el Señor está buscando colaboradores, como dijo Pablo en 1 Corintios 3. Que dijo que él y ¿cuál era el otro? Apolo eran colaboradores de Dios. Cristo podía darle una orden a la piedra y moverla, como hizo con la piedra que pusieron en la tumba de él. No, muevan la piedra, colaboradores con Cristo. Lo llamó por nombre. Estábamos muertos. A mí me llamó por nombre porque el Señor conoce sus ovejas y las llama por su nombre. Lo mandó a salir fuera. Ahora, Lázaro, ya el Señor le había dado vida, estaba con vida ya. Pero ¿cómo salió? Atado, porque esta era la forma de enterrar a los muertos. ¿Qué dijo Cristo? Desatarlo y déjelo ir. Hermano, cuando llega una vida del mundo y se convierte a Cristo, tenemos que entender que muchos de ellos vienen atados. Y en muchas congregaciones lo que están es atando más al que llegó atado. Mire, se lo digo, yo no sé si estaré equivocado. Se está comentando que este muchacho artista se convirtió al Evangelio, Farruko. La pregunta que yo me hago es, ¿en manos de quién ha caído él para ser desatado? Pero ya entró a un concierto donde recibió la gloria que viene de los hombres. Y estamos llamados a desatarlos, no son nuestros, hay que dejarlos libres porque el libertador es Cristo. Si el Hijo libertara, será verdaderamente libre. Pero la iglesia se convierte en colaboradora con Dios, porque hay que estudiar esa vida, de dónde viene, cómo está. Y muchos vienen atados con diferentes, creyeron al Evangelio, gloria a Dios, ya Dios el Señor te dio vida, porque Cristo es la vida, pero hay que desatarlo. Amén. Y ahí es donde entra el discipulado. Amén. Seguiremos hablando el domingo que viene, si Dios lo permite.
La paz de Dios es con todos.